Bueno, ahí Sí, puse la charla para grabar. che, bueno, yo no veo el chat ahora, no sé qué onda. Yo sí. Perfecto, te escucho. ¿Se Sí, escucha o sí. no? ¿Se escucha a todos? Sí, señor, ya está grabando. Dale. Bueno, ¿empezamos o no? ¿No? Perfecto, bueno, buenas tardes a todos. Buenísimo que se acerquen a la plataforma para esta charla de Somos Cerveceros. Bueno, simplemente presentar acá al amigo Federico Zanetti, un gran cervecero, amigo, que nos va a dar una charla sobre Malta. Hay tantas charlas de lúpulo dando vuelta que está bueno salir un poquito y escuchar algo interesante sobre Malta. Así que Hola, bueno, nada Dani. más que eso y lo presento y Dale, adelante gracias. amigo. Cualquier cosa yo voy a estar Cualquier por acá cosa también. les aviso. Bueno, Buena gente, suerte en la charla. a ver, yo me veo muy chiquito. ¿Cómo es ahí? Dale. A ver. Ahí va. Entrecortado, entrecortado. ¿A mí me escuchan bien? No. Que lo Diego dice que interrumpo. no. Esperame un segundito. Eh, todos los que tienen problema de entrecortado hagan dos cosas. Primero, desconecten todo lo que tengan en la computadora que Sí. pueda estar utilizando la red. OneDrive, Dropbox, todo lo que pueda estar usando la red, desconectenlo de la computadora, primero. Si después siguen escuchando entrecortado, lo que vamos a hacer, les vamos a pedir a Federico que apague el video y será solo por audio. Y a Daniel le vamos a pedir que apague el video para que haya menos tránsito o tráfico de la red. Y no. Sí, ¿cómo estás, Daniel? No, bueno, fíjate que arriba ¿Cómo estás, tenés, Diego? ¿Todo bien? acá, ¿ves mi Estoy puntero? tratando, Acá pero no arriba sé. tenés para apagar tu video. Bueno, me desconecto porque no lo puedo. Perfecto. Listo. Y vuelve a entrar. Sí, le estoy dando, Perfecto, pero no pasa nada. discúlpame. De todas maneras, Desconecten salgo de todo, acá. igual cuando hable una sola persona se va a escuchar mejor. Hasta luego. Bueno, Diego, gracias. Bueno, gente, yo los voy a ir leyendo en los comentarios. Sí, cualquier cosa me hablan por ahí. La idea de la charla no es que hable yo solo y ustedes simplemente escuchen, bueno, no tiene sentido, sino para eso grababa un video. Así que la idea es que pregunten, que pregunten, que si tienen dudas me avisen, si no se escucha o quieren que repita algo, me avisen y va. Eh, bueno, como dijo Dani, hoy se está hablando mucho de lúpulos, obviamente es entendible, es lo que más le gusta a la mayoría. Pero bueno, no solo de lúpulos vive el hombre, ¿no? Yo no sé si todo el mundo, quizás los más nuevos sí, se enamoraron, su primer birra fue una birra lupulada, pero muchos de nosotros no, que hacemos birra hace ya varios años, no había tantas lupuladas buenas, pero sí había birras maltosas copadas, y bueno, mi primer amor fue la Scotch de Antares hace ya, no sé, 8 o 9 años más o menos. Eh, y en base a ese amor fue que empecé la carrera como cervecero, ¿sí? No sé por qué, pero es como que me siento bien cuando hago birras maltosas, me va bien, el producto final es bastante parecido a lo que yo me imagino. Eso se corresponde a veces en las competencias y a veces hago birras, la primera vez que hago una birra y sale bastante buena, gano alguna medalla, así que me pone contento hacer, o sea, está bueno hacer birras maltosas más allá del lúpulo, que una vez que lo dominaste ya está, no hay mucha vuelta más que utilizar distintos lúpulos, ¿no? Así que nada, les quería transmitir un poco mi experiencia. Yo no soy ni químico ni nada que se acerque a la química. Arranqué como homebrewer, como cualquiera de ustedes. Y bueno, les quiero contar un poco la experiencia mía con relación a las maltas y a las cervezas maltosas. Y el balance en otras birras que quizás no sean súper maltosas, pero necesitan de un balance. Por ejemplo, ahora hice una New Zealand Pils ya hace unos meses y encontré un balance espectacular
que me pareció increíble para ese estilo en particular. Sin querer igual, porque no es que o no sé cómo salió, pero para mí quedó espectacular. Y me pasé de lúpulo en amargor, digamos. Pero en las maltas en sí, la receta de maltas, que yo quizás lo sé disasociar, digamos, del resto de la... Trato de cuando agarro una birra disasociar los insumos y ver por dónde va cada cosa y ver si el total de las cosas funcionan bien. Entonces, me pareció que lo de las maltas estaba impecable. Lo de los lúpulos quizás me pasé un poco, tanto de amargor como de otras cosas. Así que la segunda la corregí bastante y quedé muy conforme. Así que bueno, la charla va un poco de eso, de cervezas maltosas, de un poco saber usar la malta y el balance en otras birras. Lo primero que les quería contar, o digamos, la charla me la armé, digamos, un cuadernito. Así que lo primero que les quería decir es que es clave, fundamental, reconocer la malta, ¿sí? Cuando la tenemos. Es lo más básico de todo. No sé, abrir la bolsa, agarrar los granos de la malta, probarlos, masticarlos. Una de las mejores formas es esa, ¿no? Agarrar un puñadito, masticarlos y ver qué sabores nos brindan. Y bueno, después, si no, la otra forma también es hacer la molienda, mezclarlos con un poquito de agua y oler, por ejemplo, o sea, vos agarrás, lo pones en un vasito, lo olés, más o menos te tira un perfil de qué va esa malta. Para mí, lo más fácil de todo en la cervecería, bueno, para los que no saben o no me conocen, yo soy dueño de la cervecería Santina. Tenemos un batch de 1200, generalmente hago doble cocción, casi siempre. Y en el quilombo de la cervecería, lo más fácil para mí es agarrar un puñado de malta y comerlo, básicamente. Es lo que me dice, si cuando no conozco una malta, es lo que me dice de qué va la malta. Pero bueno, cuando abrimos la bolsa, lo primero que vemos es el color de la malta y cuando la agarramos ya empezamos a ver el tamaño de los granos, si tiene variabilidad, por ejemplo, ¿no? Si agarramos una cara aroma, que es una de mis maltas favoritas, y es la que más variabilidad tiene, también a su vez, vamos a encontrar que hay granos que están quizás rojos, otros que están un poco más claritos y otros que están muy oscuros, casi torrados. Bueno, a eso me refiero con la variabilidad del producto. Ya sea dentro de la misma bolsa o con lotes distintos de maltas, ¿no? O sea, muchos de ustedes si son homebrewers y no sé si compran bolsas, pero yo cuando era homebrewer compraba una bolsa porque usaba bastante, o sea, llegué a cocinar 800 litros por mes en un batch de 40 litros, compraba la bolsa directamente. Y cuando se me terminaba una bolsa, capaz que, no sé, en 2 meses, maltas especiales siempre estoy hablando, compraba una bolsa nueva y tenía que ajustar las recetas porque esa bolsa nueva tenía una variabilidad de un 10% con relación a la anterior. Capaz que tenía 10% de granos quemados, entonces tenía que ajustar mi receta y me acuerdo patente, de 480 gramos de cada aroma que le agregaba a la birra, tenía que bajar a 430. Esos 50 gramos en 40 litros se notaban un montón. Entonces, a lo que iba con este tema es, reconozcan la malta, abran la bolsa, fíjense cómo está, huélanla. Capaz que hay generalmente en las maltas tostadas, quizás no tostadas, sino torradas, hay más variabilidad también en el paso del tiempo. Algunas maltas se ponen, digamos, como con olor más tirando a nafta, a gasoil, una cosa así, hablando de las maltas torradas, y otras permanecen perfectas, con aromas a chocolate, café. Entonces, nada, lo primero que quería decirles es que prueben la malta, básico, y a partir de ahí van a empezar a poder cranear quizás una receta. Hasta ahí me escuchan bien, va todo bien, no, veo que no comentan nada, así que supongo que está todo bien. O ya, bárbaro. ¿Cómo sabes cómo ajustar los porcentajes? Y eso es más que nada experiencia.
Ahora igual voy a ir al tema de los porcentajes y capas de maltas, digamos, dentro de la receta. Pero al principio obviamente tenés que tener la parte sensorial bastante afilada, que quizás cuando haces un mismo estilo muchas veces ya lo probás, y eso lo tenés bastante afilado. Y bueno, nada, después ya esa experiencia, cocción a cocción, te vas dando cuenta qué les sobra y qué les falta de cada malta. Bueno, la segunda parte de esto es, bueno, diseñar la receta de granos, ¿no? Estamos hablando siempre de la malta, entonces una de las primeras cosas que vemos digamos, al iniciar una receta es qué cantidad de alcohol quiero que tenga la birra, qué cantidad de sabor quiero que tenga la birra, siempre en relación a las maltas. Entonces, cuando veo la cantidad de alcohol, más o menos, y pienso en la cantidad de sabor, la intensidad del sabor, me fijo también en los no fermentables, ¿sí? El sabor siempre va a estar en los no fermentables, el sabor de la malta. Si hacemos una Brut, por ejemplo, muy ligerita de sabor, casi que no tiene. En cambio, si hacemos una birra que termina en, no sé, 1015 de densidad final, y va a tener bastante sabor. Y ni hablar una que termina en 1030, un Imperial Stout que termina en 1030. Va a ser una bomba de sabor y además va a ser un poco más pesada también. Entonces, lo que miro cuando diseño una receta, a veces arranco por ahí, que es la cantidad de alcohol que quiero que tenga, y la cantidad, digamos, de no fermentables que pretendo tener en la cerveza terminada. Entonces, a partir de ahí voy creando la receta de maltas. Esa es una opción, puede ser, después ahora les voy a comentar otra, que quizás me parece más interesante. Y bueno, hablando de los no fermentables, también hay que pensar en la sensación en boca, el sabor, el cuerpo y el aroma que me van a dar esos no fermentables, todas esas dextrinas. También tener en cuenta el balance del alcohol con los no fermentables, los lúpulos y bueno, todo lo que hay dando vueltas. Ese es un approach, ¿no? De cómo armar una receta. Y esta semana estaba leyendo un libro que hace mucho tiempo que lo compré, hace fácil 3 o 4 años y nunca tuve la oportunidad de leerlo. Y vi que el autor tenía entrevistas con distintos cerveceros de cervecerías yanquis, ¿no? Y les preguntaba cómo encaraban el tema de las recetas y cómo surgía el tema de más que nada de las maltas. El libro habla de maltas. Y me pareció muy copado uno que dijo, no me acuerdo creo que de Cigar City, un concepto que es arrancar desde el green. Desde el green en el sentido del golf, ¿no? De la cancha de golf. Arrancar desde el green, ¿qué libro es? Maltz. Lo tenía por acá, estaba leyendo. Mi asistente lo compré hace un montón de tiempo y nunca lo leí. Y bueno, si lo leen después, está bueno porque hay distintas interpretaciones, pero todos más o menos los cerveceros que aparecen, que son bastante grosos, hablan desde un pensamiento más holístico de cómo crear una cerveza, ¿sí? Piensan en el todo y no de parte a parte. Porque en realidad la cerveza se piensa así. Si vos arrancás pensando solamente una parte, probablemente te quedes balanceada o te cueste después darle el balance. Entonces, el titular que elegí para esta parte de la charla es arrancar desde el green. ¿Qué significa arrancar desde el green? Que significa que vos arrancás ya sabiendo qué es lo que va a pasar. Distinto es, no sé, estás jugando al golf, que arrancar desde cero o que ya arrancaste en el green. Es mucho más fácil embocar la pelota, obviamente, porque son mucho menos tiros. A lo que voy con esto es que las recetas se pueden empezar desde los números que nos dicen que tienen las maltas, o un pensamiento más completo de cómo quiero yo que sea la cerveza. Entonces, cuando yo pienso en una cerveza de cómo quiero que sea,
obviamente primero investigo cómo es el estilo. Si no lo conozco, trato de conseguir alguna muestra de alguna birra reconocida. Le intento, digamos, catar, ver qué es lo que me gusta, qué es lo que no. Si me gusta mucho, trato de copiarla con algún twist, alguna cosita que le quiera dar. Y si no, bueno, si no conozco el estilo, trato de, como la New Zealand Pils, por ejemplo, que yo no lo conocía, trato de entender la idiosincrasia del lugar y por qué hicieron este estilo, y, o sea, tratar de ponerse en la cabeza del cervecero que lo hizo por primera vez y cómo lo fue mejorando con el tiempo. Entonces, mi forma en particular es pensar la cerveza en distintas capas, ¿sí? Una primera capa, una segunda y una tercera como algo básico, o puedo ir ya a 5 capas como algo para una cerveza mucho más compleja. Y bueno, yo acá me puse algunos ejemplos de 2 cervezas que me parece que están buenas para hablar en el sentido de estas capas, que una puede ser una de mis cervezas favoritas, la American Amber Ale. Si van al BJCP, o sea, siempre todo esto estamos tratando de encuadrar lo que dice el BJCP contra lo que nosotros queremos hacer y nuestro gusto personal, ¿no? No se crean que el BJCP es la Biblia de todo, porque no lo es, simplemente es una guía, hay que tenerla en cuenta si vas a concursar, pero después cada uno puede hacer su interpretación del estilo y puede ser muy diverso uno de otro. Por ejemplo, la American Amber Ale, las 3 cervezas que American Amber Ale y la Argentina, que me parece que son las más representativas del estilo, o ponerle 2, porque la tercera no la quiero decir, pero 2 es la de Gorila y la de Gutenberg. Y son 2 cervezas, ellas son medio parecidas entre sí porque van para el lado de la malta. A mí me gusta ir para el lado del lúpulo. Para mí la American Amber Ale, la que me gusta a mí, es más una Session Red IPA, una cosa así. Y yo lo planteo en mi cerveza, en la American Amber Ale que hago yo, lo planteo en 4 capas. En realidad son 3, pero tiene un agregado que es una cosa muy chiquita. American Amber Ale. ¿Se escucha muy entrecortado? Bueno, voy a tratar de hablar más despacio, para que se entienda un poco más. Bueno, la primera Federico, capa, para mí es... fíjate, Sí. si tenés el celular muy cerca, correle un poquito. No lo tengas tan cerca Bueno, igual, de la compu. dale, igual está desactivado el Wi-Fi. Ah, genial. Listo. Dale, de nada. Ahí perfecto, se escucha bien. Bueno, deben ser algunos. Capaz que tienen un problema de conexión ustedes. Fíjense a ver si tienen algo ahí cerca, traten de sacarlo. Claro, el Wi-Fi de cada uno, debe ser eso. Bueno, nada, les decía, la American Amber Ale yo la interpreto en capas, ¿sí? Scottish lupulada, no, porque la Scottish va muy para el lado de la malta. Es extremadamente maltosa. Y ahí va a ser difícil sacarla de ahí por otros temas de densidades iniciales, densidades finales. Para mí no va por el lado de la Scotch, la American Amber Ale. Si la entendemos de base como que es una cerveza americana, todas las cervezas americanas son lupuladas, en principio. Yo la entiendo así, por lo menos. Entonces, la malta está casi de soporte y la American Amber Ale, por lo que te dicen, es que es como una pale ale un poco tenida, que tiene que tener un poquito de sabor a caramelos, pero no tienen que ser elevados. Entonces las capas que yo pienso para esta birra es, bueno, la primera, lúpulo. Y el BJCP te dice de moderadamente bajo a medio lúpulo. Yo, para los que capaz que ya escucharon alguna charla mía, la Scottish, sí, ahora voy a hablar de la Scottish. Para los que no escucharon nunca una charla mía, yo el BJCP lo interpreto así. Cuando te dice ninguno, para mí es un 0. Cuando dice moderadamente bajo es un 1. Cuando dice bajo es 2. Creo que lo he interpretado así. Medio 3, moderadamente alto 4 y alto 5. Le doy ese puntaje.
Ahora voy a hablar de las cotillas. Entonces, en el JCP dice de 1 a 3 el tema del lúpulo, o sea, de moderadamente bajo o bajo a medio. Después te dice de moderadamente bajo a moderadamente alto la maltosidad. Entonces, yo lo interpreto como la primera capa es de lúpulo, la segunda capa, aparte incluso está escrito primero la parte de lúpulo y después la parte de malta. Entonces, eso también te quiere decir algo, no es que si no hubiesen escrito primero la parte de malta y después la de lúpulo. O sea, si me siguen, creo que yo lo interpreto así por lo menos. Entonces la primera capa es de lúpulo, la segunda capa es de la malta, la tercera de ésteres, que dice puede tener nada a medio. Y al final yo le agrego una capa adicional, que es una nota, ni siquiera llega a ser una capa, es una notita al final de todo, que es de chocolate. Si se fijan en la parte de comentarios, dice que tenga chocolate, es una falta, digamos, si está muy presente, pero puede tener una leve nota al final. Entonces, cuando pensamos así la birra, se puede pensar también cómo hacemos esa birra. Se puede pensar de dos maneras. Una es con muchos caramelos de baja intensidad, o sea, caramelo 30, caramelo 60, caramelo 15. Y la otra forma de pensarla es con pocos caramelos, quizás más cristalizados, digamos, no tanto caramelo, sino la malta cristal. Ahora voy a decir las diferencias. Y que se pueda, o sea, que los caramelos le den paso a los lúpulos y que no los opaquen. Cuando haces una con muchos caramelos bajos, quizás medio que los protagonistas son los caramelos. Bueno, yo en mi cerveza, por ejemplo, el protagonista es el lúpulo, entonces elijo la parte de caramelos con un poco más de intensidad, pero menos cantidad. ¿Qué les iba a decir? Ahí me preguntaron algo. Ah, de la Scottish. Ahora voy a eso. Bueno, lo de la nota chocolate. La nota chocolate, ¿cómo se logra una nota que no sea, digamos, una capa? ¿Sí? O sea, la capa vos la vas a percibir siempre. O por lo menos esa es mi interpretación. Las capas es una interpretación que yo le doy, digamos, es un titular que le puse yo, no tiene que ser capa, sino le pueden decir como quieran. Como si fuese una cebolla que tiene capas, ¿viste? El ejemplo del burro de Shrek. Bueno, la capa que más se nota, yo quiero que sea el lúpulo, después la de adentro que sea la malta, la tercera que sean los ésteres, y lo del centro de la cebolla que sea una notita sutil para el que esté muy fino con el paladar. Mucha gente capaz que ni se da cuenta, pero el que está fino lo agarra. Entonces esa nota de chocolate, yo la forma que se la doy es agregándole la malta chocolate al final del recirculado y poca cantidad. Entonces queda un chocolatito muy lavado y que si le prestás atención al final del trago aparece, pero al final del trago, antes no. Entonces es como que las demás capas invaden tanto que esa notita tan sutil aparece al final. ¿Cómo es eso? Ah, listo, perfecto, ya está entendido. Y bueno, una vez que... Ahora voy a hablar de la Scotch, igual, al final creo que voy a hacer todo porque capaz que es un poco más largo. Pero bueno, una vez que tengo más o menos en qué porcentaje es el chocolate, creo que era 0,5%, ahora no me acuerdo. Pero sí, si le vas a agregar al final del recirculado o cuando empezás a lavar, siempre le tenés que poner bastante más de lo que la receta, o sea, si es un 0,5%, bueno, en porcentaje no sabría, sí, ponele que le podés poner un 1 o un 2% al final al principio del lavado, si querés, al final del recirculado.
Bueno, eso con respecto al American Amber Ale, pero en general, cuando quiero hacer una birra y leo el estilo, anoto las capas que quiero que tenga, no importa el orden, no importa qué porcentaje. Y cuando ya sé qué capas le quiero poner, ahí le doy un orden de prioridad a cada una y empiezo a elegir las maltas para darle ese sabor, digamos, ¿no? A cada capa le va a caber una malta o dos o tres, lo que sea necesario. Entonces, cada malta va a tener un sabor individual en particular, pero cuando junto esa malta con las demás, me va a dar otra cosa, ¿sí? A veces me da lo mismo y otras veces no. A veces el conjunto, digamos, genera otros aromas y otros sabores y a veces vas a encontrar las capas así bien marcadas como te estoy diciendo yo. Depende de la intensidad de la birra también, ¿no? Acá están preguntando, en el festival de Somos Cerveceros Rosario, Fede dio un taller de armado de recetas y usó la Scotty de ejemplo. Por si a alguno le sirve el dato y lo quiere ver, tengo entendido que el otro día lo subieron. Bueno, yo los leo. Capaz que no era para leerlo en cámara, pero lo leo. Sí, el otro día subieron charlas, no sé si subieron esa en particular, habían dicho que la iban a subir. Creo que está bastante buena, si la pueden ver, mírenla porque ahí les explico cómo entiendo yo el BJCP y también una cierta parte es de cómo lo entiendo y cómo formulo recetas en base a lo que yo entiendo. Entonces, bueno, volviendo al tema de las capas y de las maltas, una vez que elijo las maltas, todavía no hablé de cantidades, pienso cómo van a reaccionar si tengo mucha cantidad de capas y de maltas, cómo va a reaccionar una malta con otra y qué va a generar, si genera algo nuevo o si me va a mantener los sabores originales de cada malta. Entonces ahí entra en juego ya la interacción de malta con malta, ¿sí? O sea, distintos tipos de malta, cómo van a interactuar entre sí. Después también entra en juego malta y lúpulo, que acá, en particular en las Imperial Stout, me parece, o sea, yo trato de hacer Imperial Stout inglesas e Imperial Stout americanas. Trato de hacer las dos. En las americanas el lúpulo es clave, es fundamental, mucho más que en las inglesas, aunque en las inglesas también se hace notar bastante. Por ejemplo, yo acá me anoté algunos recordatorios. La conjugación de maltas y lúpulos, ¿no? Por ejemplo, los caramelos con Ken Golding, por ejemplo, en las birras inglesas, el Ken Golding cuando se oxida te da membrillo. Entonces, uno tiene que pensar cómo va a quedar al final esa birra. Al principio te va a dar quizás un gusto terroso y hasta algo amaderado, podría llegar a decirse, pero más terroso, diría yo. Y después, cuando pasa el tiempo, ese terroso se va a convertir en membrillo en almíbar. No sé si alguno está familiarizado con eso, yo soy medio fanático, entonces lo agarro al toque. Entonces, bueno, los caramelos, cómo combinarlos con, si uso Ken Golding, bueno, me va a quedar membrillo. Entonces trato de no pasarme de caramelo para que después no sea empalagosa la birra. Entonces, ya hay que pensar, o sea, se dan cuenta cómo vamos empezando a pensar la cerveza de una forma completa, holística, y no solamente las maltas. Por eso también ese es el sabor de la Goose Island. La verdad no me la acuerdo, la Goose Island. Hace mucho tiempo la probé. Tendría que volverla a probar. El Fugle es relativamente parecido, pero tiene menos intensidad, membrillo. Tampoco soy el gurú de los lúpulos ingleses, así que no, con el tiempo no sé cómo va a reaccionar. Pero las veces que lo usé, cuando no tenía Ken Golding, es como un Ken Golding, pero bastante más suave. O por lo menos yo lo entiendo así, las veces que lo usé me pareció eso. Pero el Ken Golding es recontra marcado. Cualquier birra con Ken Golding que tiene un poco de tiempo, o sea, cualquiera que lo agarra, si más o menos se acuerda que es membrillo, se da cuenta al toque.
o por lo menos yo me doy cuenta al toque. Entonces, bueno, en la conjugación de malta y lúpulos, yo había notado acá Ken Golding con maltas caramelo, después chocolate, la malta chocolate o birras que tengan sabores a chocolate, por ejemplo, o café, por ejemplo, en una Imperial Stout americana. Me gusta combinarlas mucho con lúpulos cítricos, y si va a ser inglesa, quizás con algún Ken Golding o algo así. Y como queda, bueno, cuando lo combinás, no sé, las maltas chocolate o cebadas tostadas o cebada perlada con Centennial, por ejemplo, te va a quedar bastante copado y va a reaccionar de otra forma. No va a ser un Centennial que te tira una mandarina como si fuese una IPA, sino que va a ser un Centennial que te tira un cítrico, pero distinto. Y también tiene algo de floral, depende cómo lo uses. Entonces, nada, hay que pensar también cómo va a interactuar con los lúpulos. Después también tenés el tema de cómo interactúa la malta con la levadura. Y ahí arranca otro tema bastante más amplio. Depende mucho de la cepa de levadura, obviamente, y el estilo que yo quiera hacer, ¿no? Por ejemplo, yo me anoté acá, si quisiera hacer, por ejemplo, la Scotch, ¿no? Hay varias formas de hacerla, yo que la hago hace varios años, y es la única cerveza fija que tiene Santina. Probé bastantes cosas y me quedé con lo que más me gustó, ¿no? Obviamente, pero hay varias formas de hacerla. Podés encarar por una levadura que atenúe poco y macerar bajo si se quisiera, o podés macerar alto, pero te va a quedar intomable de la maltosidad que va a tener. Como por ejemplo la Windsor. La Windsor no come maltotriosa, entonces para una Scottish Export, ¿qué papel juega el momento de adiciones de los lúpulos en las maltosas? Bueno, nada, ahora, o sea, básicamente el momento de la adición es bastante básico cuando no estás haciendo una birra súper lupulada. Es amargor, sabor y aroma. La parte de aroma, o sea, la parte de sabor está en minuto 20, 25, hasta te diría 30 también, pero el mejor momento para usarlo es minuto 25, diría yo. Después, bueno, el amargor obviamente como es clásico. Y la parte de aroma también va a tener bastante sabor. Cuando vos le tirás, o sea, cuando me refiero al aroma me refiero a Whirlpool, nunca a Dry Hop. Si vos querés que tenga una nota aromática a lúpulo en una cerveza maltosa, te recomiendo que lo hagas en un Whirlpool. Y también te va a dar algo de sabor, así que obviamente amargor también, pero si vas a usar bastante en Whirlpool, que no te lo recomiendo nunca para una cerveza maltosa, ten en cuenta que te va a dar algo de sabor. Ahora voy a ir al tema del pH también. Bueno, está en malta y levadura. Si vas a hacer una Scotch, tenés dos formas o varias formas de interpretarla. Podés usar una levadura como la Windsor que atenúa poco, entonces te va a quedar maltosa en la birra y va a quedar la densidad final bastante alta. ¿Cómo hacer para que no sea empalagosa? Y bueno, ahí vas a tener que jugar con la maceración. Yo maceraría a 63, total, me va a quedar bastante no fermentable como para darle bastante sabor a esa birra. Si la macerás muy alto, te va a quedar, o sea, voy a ir a números, digamos, concretos para que me entiendan. Si en una Scottish Export de 1050, 1052, 1054 la macerás bajo con una Windsor, te puede llegar a quedar en 1018. Si la macerás alto, te puede llegar a quedar en 1022. Hay bastante diferencia y es difícil. Perdón, voy leyendo a medida que escriben. La Scottish solo amargor, Magnum, ¿está mal? No está mal, está bien. La Scottish mía lleva solo amargor también y está todo bien. Puede o no tener sabor o aroma a lúpulo, ¿no? Eso no
no es necesario y yo creo que no le queda bien también. O sea, no hace falta que tenga sabor y aroma a lúpulo. Bueno, nada, vuelvo al tema de la Windsor. Yo la buscaría quizás macerando abajo y usando esa leva y tratar de darle la sequedad que te pide el estilo, quizás con alguna malta tostada torrada, ¿sí? Que también va a aportar sequedad. La sequedad no solamente viene de la atenuación, sino de las maltas tostadas, mejor dicho, torradas. En cambio, si usás, por ejemplo, una Nottingham que podrías usar, la Nottingham te va a atenuar un montón, macerando alto tampoco vas a llegar a la densidad final que vas a querer, porque te va a quedar súper seca, y si le pones maltas tostadas o torradas, mejor dicho, te va a quedar muy seca. Eh, Quizás una Nottingham la buscaría solo con caramelos y sin maltas torradas, pero se va a parecer más a una Irish Red Ale que a una Scottish. Entonces, mi elección es la S04, o sea, estamos hablando siempre de levaduras que consigue cualquiera acá. Mi elección es la S04, que tiene una atenuación quizás media, y macerándola alto te puede llegar a quedar una densidad interesante que no te queda ni empalagosa ni ultra seca. La sequedad se la das con la malta torrada. Acá están preguntando si usamos otra leva, por ejemplo 04, ¿conviene macerar más alto? Claro, bueno, ahí está. 67, 68, sí, va bien por ahí. El único peligro es que a veces te podés llegar a pasar un poquito de temperatura y te va a quedar un toque dulce, porque la 04 no es súper atenuante. Entonces, andá subiéndola de a poco y andá fijándote qué es lo que más te gusta, porque en definitiva te tiene que gustar a vos. Y bueno, después, con todas estas interacciones, además está el agua, que no sé si les voy a hablar ahora o en un rato. Bueno, sí, les comento ahora, ya después cierro este tema de las interacciones. Después tenés el tema del agua, que bueno, con el agua no solamente está la temperatura de macerado, sino también la cantidad y calidad de sales que le agregues, o sea, o mejor dicho, cualidad. Si vas a hacer una birra maltosa, por ejemplo, en una Scotch, que bueno, es la que más presente tengo porque es la que más hago, es una de las birras que me parece a mí más difíciles de lograr retención de espuma. Y eso se debe a las sales, básicamente, o por lo menos en mi experiencia es lo que yo creo. Fui cambiando un montón el tema de las sales a lo largo de las cocciones. Ya con la fábrica nueva, la primera Scottish me había quedado nada de espuma, nada de nada. Y después le fui ajustando, porque también es eso, cuando cambias de equipo, las cantidades no son porcentuales, digamos, tenés que ir ajustando después de a poco. Entonces, con el tema de las sales, lo que me pasó es que nada, no podía hacer, si bien le pegás al pH en el macerado, generalmente una cerveza roja con el agua que tenemos nosotros acá bueno, yo estoy en Avellaneda, pero en Capital y Avellaneda es la misma agua, bastante blanda, digamos, con cualquier birra roja le pegás al pH en el macerado, pero el tema es cómo le pegas al pH y qué iones después te llevas para el hervido y cómo te van a ayudar para retener la espuma. Porque el lúpulo y los polifenoles del lúpulo no los vas a tener para que te ayuden, y tampoco te sirve tener 1.000.000 de kilos de carapils porque o sea, son dextrinas, las podés conseguir de las maltas caramelo. O sea, si vos le estás poniendo carapils, estás, digamos, sacándole lugar a las maltas caramelo que querés que estén bien arriba en un scotch. Entonces, lo que fui desarrollando yo en la birra que tengo hoy en día, que es la que repito siempre, fui acomodándole las sales de a poco hasta que encontré una retención de espuma bastante considerable. Además, piensen que tiene una carbonatación baja,
la Scotch en general, entonces es como también más difícil. Tenés dos opciones, digamos, podés nitrogenarla, que para mí matás todas las maltas nitrogenándola. Todo lo que le estás agregando en calidad de maltas, capaz que medio que la matás. Y si no, bueno, tenés que ir encontrándole la vuelta con las sales como para tratar de tener algo de retención. Y no solamente es retención, sino es el sabor en boca, el mouthfeel, la sensación en boca y el sabor que vas a tener, que le vas a sacar a esas maltas. Después con el tema de la caramelización también. El BJCP, el último, dice que ya no hay que caramelizar y los jueces dicen que no hay que caramelizar, pero históricamente se hacía, hay libros que lo comprueban, o sea, no es que estamos inventando nada nosotros los que caramelizamos, digamos, o sea, es como se hacía tradicionalmente y es una realidad. Por más que el BJCP ahora dio vueltas de tortilla y diga que no se hace, sí, se hacía, o sea, por eso lo que les digo es que el BJCP es una guía, que no es la Biblia, no hay que seguirla al pie de la letra. Entonces, esto de las sales también te va a ayudar por el tema de acá. Yo lo empecé a retocar cuando quise caramelizar y nunca llegaba al butterscotch. En la Scotch, que es lo que más me gusta del estilo, me parece que es lo que lo hace distinta. Por más que no sea ultra necesario, el JCP también te dice que no es necesario el butterscotch y qué sé yo. Pero bueno, a mí me gusta, yo lo quería lograr y fui acomodando las sales, incluso agregaba sales al principio del hervido, agregaba carbonato de calcio para subir el pH y tratar de hacer efecto maillard por el pH alto. Nada, caramelizaba los primeros litros, hice de todo, absolutamente todo lo que se puede hacer para caramelizar mosto y nunca lo lograba. Entonces, después opté por hervores prolongados con estas sales que encontré que me resultan bien y ahí lo encontré, el butterscotch. También agregando algunos caramelos que son propicios para que después se forme el butterscotch, no sé, por ejemplo, melanoidina, malta melanoidina. Yo creo que es bastante propicia para después generar el butterscotch en olla. En una cerveza que quizás sea un poco más clara, le agregas un poco de melanoidina y te va a dar frutilla. La vas a oler y va a tener olor a frutilla. Pero en el medio del quilombo de todas las maltas caramelo que le estás poniendo al scotch, si le agregas un poco, te va a ayudar a la caramelización y no tanto te va a dejar ese aroma a frutilla. Perdón, a rosé. Así que bueno, un poco las sales son bastante importantes, no solamente para regular el pH en macerado, sino para retención de espuma y un montón de cosas más. En el caso de la Scotch, para caramelizar, creo que ayudan también. No tengo fundamentos químicos, pero a mí me parece que ayudan, por lo menos en la experiencia que tengo yo, creo que ayudan. Voy a leer un poco las preguntas que se acumularon. ¿Probaste alguna vez cheat malt de Besmalt? No, todavía no la probé nunca. Tengo entendido que sirve mucho para la retención de espuma, pero no me queda claro qué perfil le da la cerveza terminada. La cheat malt es una malta que no está del todo modificada, ¿sí? Va a tener muchas proteínas. O por lo menos eso entendí yo cuando leí sobre el tema. Entonces, lo que vas a tener es eso, azúcares no fermentecibles, por así decirlo. Es casi como una carapils, pero en lugar de dextrinas te va a dar proteínas. Eso es lo que yo entiendo. ¿Podrías usarla? Sí, puede ser. Fíjate de ajustar el tema de la temperatura de macerado para que no te quede una birra intomable de lo dulce que está. Porque con lúpulo no tapás la subatenuación, que eso es el error más común de todos. Se piensan que agregándole amargor vas a encontrar el balance en una cerveza que está dulce por subatenuación. No, la subatenuación se nota en todas las birras, por más que le agregues un kilo de lúpulo en 20 litros. Olvídate. Entonces, no va. El nitrógeno taparía las maltas. Es una apreciación personal, ¿no? Todas las birras que tomé nitrogenadas es como que las apaga.
tomé scotch nitrogenadas nacionales o de afuera y apagan bastante el sabor a la malta. A las maltas caramelo, básicamente, ¿no? Que dicho sea de paso, las scotch en general no necesitan tener, no tienen que ser explotadas de maltas caramelo. No sé si alguno probó la Juanita, que hice ya hace como un año, que la hice con levadura líquida de Edimburgo, y es casi la misma receta que la Immortal, que es la Scotch Export que hago de línea. Un poco, digamos, más baja, porque en ese momento me alcanzaba esa levadura para hacerla menos densa esa birra. Y cuando la probás parece una cerveza lager, o sea, súper neutra, limpia. Los caramelos estaban medio opacados. Lo que más se percibía era el tema del pan y la galleta inglesa, que es lo que te dice el JCP. Entonces eh, para mí esa levadura es especial para el estilo. Lo que pasa que es casi imposible de conseguirla acá. Y la gente también capaz que ya se acostumbró a los sabores de la scotch fuerte, del caramelo a fondo, entonces para mí es un poco difícil cambiar y mantener esa cepa. También es una cepa que se me complicó para reutilizarla, la pude usar una vez sola y no la pude usar más, entonces es como que, bueno, hice la Juanita y después hice una Wee Heavy. Y ambas tenían el mismo perfil, así más maltoso y no tan carameloso. Y la verdad que me pareció que estaba muy buena, muy copada. Eh, pero bueno, todo esto se deriva del nitrógeno. Para mí, sí, tapa un poco los caramelos. Capaz que te resalta un poco más el tema este de la maltosidad de sabor a pan, galletas o algo así, pero medio como que tapa un poco todo. Para mi gusto no le queda muy bien el estilo. Distinto es con una stout, que te la hace mucho más agradable, te la hace mucho más cremosa. Una dry stout, por ejemplo, va como piña. No sé si lo haría con una Foreign Extra. Creo que me parece que no le iría bien a ese estilo. Bueno, sigo con la otra. Habría que preguntarle a los escoceses qué dicen del BJCP. Y se deben cagar de risa. Se deben cagar de risa porque no, me parece que no, o por lo menos los más viejos, los más nuevos quizás cambiaron todo. El JCP te dice que puede tener adjuntos, que puede tener eh, jarabes, puede tener azúcares, pero que nunca parezcan quemados, eh, qué sé yo. Para mí se deben cagar de risa los escoceses, pero ¿qué te puedo decir? No conozco a ninguno. ¿Qué perfil de sales es la que favorece la retención de espuma? Y eso depende de cada cerveza. En una stout, si no le pones bicarbonato, o carbonato de calcio, mejor dicho, no bicarbonato, carbonato de calcio, por lo menos en la zona donde estamos nosotros, te va a quedar ultra plana y sin espuma. Estoy pero cansadísimo de tomar stouts que no tienen espuma, que para mí es algo bastante fácil de resolver, digamos, ¿no? O sea, eh, además te va a balancear el pH en el macerado, qué sé yo. Depende de cada estilo. No hay una regla general. Yo lo que trato de hacer al principio es, bueno, veo qué agua tienen en la zona donde hicieron el estilo, o sea, yo siempre trato de ir a la fuente. Y a partir de ahí, ese es mi lienzo en blanco, ¿no? A partir de ahí voy corrigiendo a gusto propio. Alexis Reynoso, ¿qué perfil de sal? No, ese ya lo leí. ¿Qué relación de sales le pones entre carbonato, sulfato y cítrico? ¿De qué birra estamos hablando? Supongo que de la Scotch. La verdad no me acuerdo, pero carbonato lleva un montón. Lleva sulfato de magnesio, lleva cloruro de calcio, sulfato de calcio y cítrico lleva casi nada, porque todo el tema del pH del macerado lo logro con las sales. Cítrico es para que se acomode al principio, porque las sales lo que van a hacer es acomodármelo en un lapso de tiempo corto a medio, acomodarme el pH en ese momento. Pero al principio capaz que me queda un poquito alto, entonces le bajo con un toquecito de cítrico para que se macere desde el minuto cero al pH que yo quiero.
pero va a quedar estable después a los 10-15 minutos ya está estabilizado y ya me queda así durante toda la maceración. ¿Qué sales usás? Todas. Depende del estilo, te repito. Depende de cada estilo, uso las sales que necesito. ¿Cómo lográs el butterscotch? ¿Con qué sales? Nada, esto, bueno, un poco ya lo dije. Es la combinación de sales, macerado, malta, tiempo de hervido o potencia de tu quemador si es a gas. No creo que ninguno tenga vapor, así que supongo que son todos a gas. La potencia de tu quemador. Yo me acuerdo hace un par de años, para mí la mejor scotch de toda Argentina la hacía Melena. En ese momento éramos homebrewers, los dos. Creo que él ahora también tiene su marca. Bueno, nada. Lo que él tenía era garrafa de gas y ponía el quemador al recontrapalo, calentaba la olla previamente a tirar el primer mosto. Entonces él caramelizaba de esa forma y le quedaba espectacular. Para mí era la mejor de todas. Yo siempre traté de emular esa parte de él, pero nunca me salió, imposible. Con el quemador que yo tenía, gas natural, no llegaba nunca. La olla mía era bastante gruesa, la de él era un barril de 50 de Quilmes, la mía era de Isenbeck, que tiene un acero un poco más grueso, entonces era imposible llegar, imposible. Y probé todo y nunca llegué. Así que mucho depende también a veces de los equipos de cada uno. Es difícil, digamos, decir esto es así, así, porque no, cada equipo es distinto. Son importantes las maltas importadas para sacar una roja. Ya no me digas roja, sos cervecero, decime un estilo. Sí, para mí, o sea, eso depende en gustos, ¿no? Pero yo uso casi todo importado, lamentablemente. Me encantaría que acá haya maltas de buena calidad y que se puedan usar 100% maltas nacionales. De las nacionales, sí, hay una que me gusta mucho, que es la Caramelo 60 de Bea Malt. Esa la uso bastante, en varios estilos rojos, por así decirlo. Y después, me acuerdo, creo que la Biscuit también la uso bastante porque es bastante intensa, entonces logro lo mismo que quiero con menos cantidad que si agarrara una Biscuit de afuera. Entonces esa también la uso. ¿Y cuál es? ¿Qué malta? Y depende de lo que quieras lograr, de vuelta. Tenés que probar la malta y en base al sabor, porque el color en definitiva viene en consecuencia. Eso es lo que tienen que tratar de pensar. En base al sabor de lo que vos querés, es después la cantidad que vas a usar y todo. ¿En qué momento le agregás el carbonato de calcio? No, todas las sales yo las agrego al macerado. ¿Usaste malta ácida para bajar pH alguna vez en la cerveza? ¿Aporta? ¿Qué porcentajes? No. Entiendo que si querés hacer una birra con la ley de pureza alemana, no te queda otra que usar malta ácida, pero yo no la usé nunca. Qué sé yo, no tenemos esa legislación acá y me parece que no es necesario. O sea, a menos que quieras ser ultra purista con algunos estilos, particularmente alemanes, y lo quieras hacer. Yo no le encuentro mucho sentido en agregar o cambiar un porcentaje de malta Pils o Pale por malta acidulada. No le encuentro mucho el sentido. A menos que quieras, te repito, emular 100% lo que hacen allá. ¿Cómo afecta el pH del mash al agregar la malta? Y bueno, eso quizás un poco medio básico, pero las maltas, de acuerdo, más o menos, para que tengas una idea, de acuerdo al color, cuando las macerás individualmente tienen un pH. Generalmente, más o menos, las maltas Pilsen pueden estar en 5.8, las maltas Caramelo Cristal pueden estar en 5.4 y las maltas torradas pueden llegar a estar en 5.1, 4.9, 5.2, depende qué tipo de torrado tenga. Entonces, cuando vos unís todas esas, por eso se dice que las maltas torradas te bajan el pH, las caramelos también te bajan el pH,
pero en menos proporción. Nada, eso lo va sirviendo. Bueno, sigo entonces con la charla ya que no hay más preguntas. Estaba hablando de la conjunción de malta, agua, lúpulo y levadura. Bueno, cuando tratamos de entender que todos esos ingredientes interactúan y que el producto final se trata de eso, que no hay cosas independientes, ahí tenemos que pensar no solamente en los sabores, sino en la densidad inicial y la densidad final para ver qué es lo que les decía al principio, qué no fermentables voy a querer yo tener en el producto final, qué ésteres voy a tener cuando yo elijo la levadura. Lo que quiero recalcar es que hay que pensar la cerveza como un todo y no como, bueno, la malta es esto y después me arreglo. No, la cerveza es un todo. Lo mismo con los IBUs, o sea, cuando vos pensás en todo, en la densidad inicial, la densidad final, el sabor que van a tener las maltas. En las cervezas maltosas sí importa el IBU, no tanto en las lupuladas, pero en las maltosas sí. Entonces, tenés que pensar qué cantidad de IBUs y de qué calidad esos IBUs le estás agregando. Después voy a hablar un poco también de los IBUs y del doble batch y de algunas cosas más en general. Pero bueno, volviendo al tema de las maltas, hay que entender que algunas maltas en general son más sabrosas que otras. Por ejemplo, las argentinas y americanas, las que producen caramelos, van para el lado de la cristalización de esos caramelos. O sea, son maltas cristal y no tanto caramelos. Los caramelos se logran con productos de Maillard cuando hacen el proceso de secado de la malta, tienen bastante humedad y bueno, se van generando caramelos. Y el tema del cristal es cuando se hacen en los tambores y no tanto en las bachas esas donde secan la malta, la gran mayoría. Las maltas cristal como que llegan a una temperatura bastante más elevada donde el caramelo se cristaliza, entonces la friabilidad del grano es bastante mayor a la que sería de un caramelo. Eso es una de las consecuencias. Y queda cristalizado. Cuando muerden un grano, ven que está más cristalizado. A lo que voy con esto es, las maltas cristal generalmente son más suavecitas, o sea, la birra te va a quedar como más aguada que una malta caramelo. Las americanas y argentinas quizás van por el lado de las cristal y las europeas van más por el lado de los caramelos. Por eso las maltas inglesas de caramelos son bastante intensas y dan mucho sabor. Como si fuesen como más dextrinosas, por así decirlo. Incluso podés comparar la Múnich americana o por ejemplo la de Cargill con la Múnich se me fue el nombre, la inglesa. Son las dos Múnich y son las dos totalmente opuestas. Una es más suavecita, más lavadita, y bueno, si alguno se acuerda el nombre, me lo anota si lo... A ver, pará. Sí, Fawcett, pero Mary Sotter, ahí está, no me acordaba. La Mary Sotter puede llegar a ser una Pale o puede llegar a ser una Múnich y es mucho más intensa que una Múnich de Cargill, por ejemplo. Y eso se nota también en el mouthfeel, en la sensación en boca. No sé si será como que tiene más dextrina o tiene más proteínas o qué, pero o si es el proceso de secado o la variedad de la cebada, que eso también importa. Entonces, en la malta, y paso al siguiente tema, puede haber, digamos, bastantes variables, por eso la malta puede variar bastante, perdón. Puede variar la variedad de la cebada. Hace unos años cuando fui al Bolsón, que está el loco este que hace whisky, la Alazana, dice, o sea, nos contaba que trajo su propia cebada de no sé dónde y que la cultivaba él, y cuando no conseguía usaba una de acá, pero
o traía cebada afuera. Nada, toda una secuencia de cosas que te hablaba de la variedad de la cebada, que para hacer whisky necesitaba esa cebada. Bueno, hay distintas variedades de cebada, que capaz que hay gente que nunca se lo puso a pensar, pero hay distintas variedades. Después influye mucho el clima del lugar, las cosechas de verano, las cosechas de invierno, y el rendimiento de la cebada en niveles de proteína, ¿no? Que es lo que después se van a transformar en azúcares, ¿cómo es? Sí, en azúcares que después nosotros cuando maceremos se van a transformar esos almidones en azúcares fermentables para que podamos generar el alcohol. Y después yo me puse a pensar y también debe ser que hay cierta variabilidad de acuerdo a la demanda que tenga el mercado. Si la maltería está a fondo, o sea, lo comparo con una cervecería promedio, ¿no? Una cervecería promedio que está a fondo, capaz que no le da el tiempo necesario a la cerveza para madurar, y en la malta pasa lo mismo. Por lo que estuve leyendo, después de 3 semanas de elaborada la malta es cuando da su mejor rendimiento. Entonces, capaz que a vos te llega una malta que no tuvo su estacionamiento o que los procesos en general son bastante parejos, pero que no tuvo su estacionamiento, entonces un día te rindió menos que otro, y si la estacionaste vos, capaz que te rindió más. Entonces, todas esas variables, parece que no, pero influyen al momento de hacer una birra. Si sos muy quisquilloso, tenés que pensar en todas esas cosas. Y que las malterías, el lote de una maltería se compone de varios batch, ¿sí? Y todos los batch son distintos. Esa es la realidad. Por eso se nota mucho en la cara aroma de Weyermann, por ejemplo, yo lo noto bastante, con las maltas especiales de cada maltería, en las distintas, o sea, vos agarrás la bolsa y los granos no son todos parejos, no son todos iguales. Tenés granos que son claritos, granos que son rojos y granos que son negros. Entonces, eso es el blend de todos los batch que hicieron para lograr esa malta en particular, que está tan buena. Y esto también me da pie a hablar del doble batch cuando estás cocinando, ¿no? tu cerveza. Muchas veces decís, o sea, cuando haces una cerveza nueva, decís, bueno, o llegaste tarde a corregir el pH en el hervido y ya le echaste el lúpulo y esa birra te va a quedar con harsh. Y cuando la pongas en el fermentador y le agregues el segundo batch que ya corregiste, que lo hiciste bien, por más que los parámetros al final, antes de inocular la levadura, te hayan quedado bien, no sé, un pH de 5.15, 5.20, el primer lote lo hiciste con un pH y los lúpulos isomerizaron a un pH, no sé, de 5, y eso te va a quedar harsh en la birra, y se va a notar la diferencia de los dos lotes. O sea, no va a estar pareja la birra, no va a estar redonda, como si a los dos le hubieses clavado 5.3 al principio del hervido, 5.25, lo que vos quieras, ¿no? Eso se nota. Entonces, los IBUs, por así decirlo, en una cerveza maltosa, porque esto venía de eso, también dependen del pH, del pH del hervido, y la calidad de amargor que vos le estás logrando. En una cerveza maltosa a veces no se nota tanto si le pifiaste mucho en la calidad del amargor, pero esto es un todo, la cerveza es un todo, entonces mientras más cosas puedas cuidar va a ser mejor. En la malta, o sea, si vos cambiaste la receta de un batch al otro, puede que no se note tanto, es decir, en una maceración a otra, ¿no? En una maceración vos obtuviste ciertos sabores de la receta que vos querías, y en la segunda maceración te quedaste sin un tipo de malta y la reemplazaste por otra. Bueno, ese mosto no va a ser igual al anterior. Probablemente se te mezcle en el fermentador y no te des cuenta. Se nota menos la diferencia ahí que con los IBUs y el pH del IBU. Pero no es igual uno del otro. Y con respecto al color, que decís, bueno, ajusto el color en el segundo batch, bueno, ahí capaz que
es el menos riesgo que tenés. Digamos, no te va a implicar complicaciones en el fermentado, ajustar el color. Lo puedes hacer, lo que sí tenés que tener cuidado con el sabor del mosto que estás logrando. Si el primero fue muy lavado, pero el sabor estaba bueno, o sea, el lavado de color, pero el sabor estaba bueno, yo te diría siempre anda por el sabor. El color es un punto o dos en una competencia, o sea, no influye tanto. Siempre trata de ir por el sabor. Bueno, después ya iba el tema de los ejemplos. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Los leo. ¿Qué aconsejo? Tratar de pegarle siempre al pH. O sea, cada cocción, por más que sea doble y que llenes un tanque, cada cocción es una cocción, es un batch. Mientras menos variabilidad tengas de batch a batch, la cerveza va a ser siempre más redonda. Así que nada, trata de pegarle. Hay que estar bastante encima de las cocciones. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta más? Ahí están escribiendo, estoy esperando porque están escribiendo. ¿Con qué corregís pH en cocción? Yo generalmente uso cítrico, que es lo que usaba cuando era homebrew. El otro día hice una sour y la sour se corrige con fosfórico. Me costó bastante, tardé bastante, pero lo logré, porque nunca lo había usado, pero tal vez pueda empezar a usar fosfórico ahora. Tengo entendido que el ácido láctico es lo mejor. La verdad que yo no noto sabores cítricos en mis cervezas, entonces sigo con el cítrico, que es más fácil de pesar, de medir todo, entonces sigo con eso. Para amargor, ¿notás que un lúpulo te rindió mejor? Sí. Bueno, hay pruebas que puedes hacer. Te haces un tecito con un pellet y lo dejas enfriar un poco y ahí olés los aromas que tiene ese lúpulo y probás el agua. Es bastante fea, pero te va a dar más o menos cómo es el sabor y el amargor de ese lúpulo. Si buscas, digamos, rendimiento en cuanto a cantidad de amargor, tenés que ir a altos alfa-ácidos. Siempre tratando de que la comulona sea baja, siempre abajo de un 30% cuando vas a agregar en caliente. Y si buscas rendimiento en cuanto a limpieza de amargor, el Apolo me resultó bárbaro, lo usaba bastante yo. Maltas base, se nota mucho una Weyermann, por ejemplo, nunca usé importadas en base. Se nota, depende del estilo. Si vas a hacer una Scotch con Weyermann, capaz que no se te note mucho. Si vas a hacer una German Pils, se va a notar bastante. Yo lo que trato de hacer es, si el estilo de tipo German Pils es alemán, compro base Weyermann. Si es un estilo belga, trato de usar Castelmaltin. Por un tema de que esto de que trato de ir al origen del estilo y a los orígenes. Y qué mejor que fábricas de allá, o sea, malterías de allá que hacen las maltas para la gente que la usa ahí, ¿no? Me parece que es lo mejor. En estos tiempos de carencia de insumos, ¿con qué maltas se pueden hacer cervezas? Por ejemplo, tengo Munich Maresotter, ¿puedo hacer una cerveza 100% con eso? 100% Múnich y Marisotter, sí, podés hacer, te va a quedar una bomba de maltosidad y de sabor a galleta, algo tipo bizcocho. Yo haría una lupulada para ver si lo puedo tapar un poco, que no sea tan agresivo el tema de las maltas. Haría una APA con bastante lúpulo. Pero bueno, es cuestión de encontrar el estilo. Como poder podés hacer, no te lo recomiendo. Pero en realidad no sé si te lo recomiendo porque nunca lo hice. Capaz que queda buena. Se logra buscando algo de cada malta, usando por ejemplo 4 especiales diferentes, o es preferible una o dos. No, mira, yo justo acá tengo la otra compu donde hago las recetas.
y dejé abierta una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maltas. Tengo una birra que le pongo 7 maltas distintas. Me acuerdo que cuando hacía porter creo que también eran 7 o 8 maltas distintas. Depende de lo que busques, esto de las capas. Y ahora voy a hablar después de las Scotch y las capas y todo eso. Pero se puede hacer con muchas maltas. Y a veces está bueno también bajar un poco y hacer las cosas más simples. Se puede hacer una barley wine con 2 maltas y que sea espectacular. Puedes hacerla con, no sé, Pale y Special B. Y puede ser una bomba, dándole el tiempo que necesita, el lúpulo copado, la levadura bien, sin estresarla, que fermente bien. Acá, otra cosa que es clave. Las fermentaciones traten de que sean lo más limpias posible. Con una fermentación limpia, tenés más de la mitad de la cerveza perfecta. Es lo que va a ayudar a resaltar las maltas, va a ayudar a un montón de cosas. Entonces la fermentación es lo primero que tienen que lograr. Más que nada a los nuevos se lo digo, a los que hacen birra hace poco. La fermentación es todo. A partir de una buena fermentación es que vos podés empezar a jugar con el resto de los insumos. Pero sin una fermentación limpia, bien hecha, no te sirve de nada. Es como ahora que empecé a hacer pan de masa madre, no logro que tome altura. Siempre me quedan así chatitos. No logro que haga eso. Y es porque estoy sobrefermentando, la estoy cagando ahí. Probé con distintas harinas, todo, ya hice como 5 y ninguna me quedó bien. Así que nada, la fermentación es clave siempre en todo lo que involucre una fermentación, la fermentación es clave. Después puedes probar distintas harinas, distintas maltas, distintas lo que sea, pero la fermentación es todo. Más allá de la fidelidad. No. Para hacer birras con una complejidad de malta superior como una Old Ale, ¿cómo haces para no pasarte y que no quede dulce, subatenuada o demasiado pesada? Además de que se banque el añejamiento en botella. No, básicamente lo que tenés que lograr es que la levadura atenúe lo que tenga que atenuar. ¿Sí? Para eso, ¿cómo lo lográs? Dándole buena cantidad de nutrientes, inoculando buena cantidad de levadura, que tenga buena viabilidad esa levadura, o sea que la cantidad que vos le pongas esté viva y bien. Bueno, le pones los nutrientes que sean necesarios y el oxígeno es clave en todas las cervezas de alta densidad. Logrando eso vas a tener una fermentación bien hecha. Después tenés que elegir la cepa de levadura que vas a usar. Si querés que sea una muy atenuativa o atenuante, no sé cómo se dice, o una que no lo sea. Y si querés o sea, eso ya después te vas a dar cuenta con los sabores que te deja cada levadura en distintas cervezas. No sé si son de hacer el mismo mosto con distintas cervezas, con distintas levaduras, perdón, inocular el mismo mosto con distintas levaduras, eso te marca un poco la cancha de, bueno, esta levadura es mucho más limpia, esta me deja más sabor. Por ejemplo, una Nottingham y una S04. La Nottingham es bastante limpia. Hay que saber manejarla porque te puede dejar algo de sulfuro, te puede dejar algo de alcoholes superiores. Generalmente los deja. Pero bueno, si la sabes manejar, vas a lograr un producto muy copado. En cambio, la S04 también es una levadura bastante compleja de usar porque generalmente te deja acetaldehído o diacetilo o los dos. Eso es por falta de nutrientes, por falta de oxígeno. Pero bueno, si la sabes manejar, es una levadura muy linda. Yo la uso bastante y podés hacer de todo si la sabes manejar. Ahora, es muy difícil saber manejar esa levadura. Con lo cual, a lo que voy con esto es, tenés que pensar cómo va a ser tu cerveza al finalizar, o sea, cuando esté terminada, si va a tener mucho cuerpo o no. Perdón, me perdí porque estaba mirando la hora. Si va a tener mucho cuerpo o no, o sea, si querés que sea así, si
tenés que pensarla como para que evolucione en la botella, si la vas a carbonatar con azúcar o artificial. O sea, cuando vos tenés que imaginarte la cerveza terminada, ¿no? Y a partir de ahí vas para atrás. ¿Cómo querés hacerla? Entonces, si la pensás así, vas a empezar a pensar, bueno, la densidad final quiero que sea tanto. Bueno, entonces quiero que la inicial, para que me dé tanto alcohol, quiero que esté más o menos por acá. ¿Y cómo logro después llegar a eso? ¿Qué sabores quiero que me queden al final? Bueno, ¿qué no fermentables quiero que me queden al final? ¿Qué cantidad le voy a poner de todos esos maltas especiales no fermentables? Bueno, un poco tiene que ver con todo eso. ¿Qué lúpulo voy a usar? Porque el lúpulo se oxida para que me dé las notas que yo quiero. Es un poco eso. Igual no sé si estoy respondiendo a la pregunta. ¿Cómo haces para no pasarte y básicamente sí, eso, la fermentación. Y que se banque el añejamiento, no todos los estilos se lo bancan. La Old Ale, bueno, es una clave que tenga añejamiento, pero eh, tenés que probar, no te queda otra. Tampoco es que podés predecir lo que va a pasar. O sea, si tenés una repregunta, decime, Meli. Después, Mari Sotter y Pilsen, sí, va como piña. Aquella más fermentación limpia. Supongo que después pusiste starter. Fermentación limpia, que no tenga subproductos, básicamente. Que si querés que tenga ésteres, que los tenga, pero que no sean una consecuencia de un mal manejo de levadura. En el sentido de si vas a hacer una cerveza belga, bueno, ok, está bien. Pero si vas a hacer una, no sé, German Pils o cualquier, o no, sí, una German Pils, poner que no querés que tenga ésteres, bueno, tenés que elegir una cepa correcta, alimentarla bien y todo lo que dije recién. O sea, que la levadura dé lo mejor que tenga para dar, pero que no te queden subproductos, que no te queden ni acetaldehído, ni acetilo, ni sulfuro, que son los más comunes, ni alcoholes superiores, todas esas cosas que no estén si no tienen que estar. Por más que algunos estilos tengan una aceptación baja de acetilo, a veces es preferible que no lo tenga. En la Scotch, por ejemplo, a mí a veces me queda con una traza de diacetilo muy mínima, que no es diacetilo, sino que es una crema, parece como una crema de leche, que en combinación con los caramelos hace que dé el butterscotch. Y a veces no la tiene, por más finita que sea, hay veces que no la tiene y yo considero que es bastante mejor esa cerveza que la que tiene la mínima traza. Por más que le quede bien y que sea butterscotch, yo prefiero la que no tiene esa traza. Pero eso es ya gusto personal. No es que está, digamos, fuera de estilo ni nada, sino que es lo que yo prefiero. Mari Sotter es una malta tipo pale, puedes usarla 100%. Ah, eso me están contestando, me parece. Sí, es una malta tipo pale. El tema es que es muy intensa. Entonces, hay que fijarse bien. Nunca hice una 100% Mari Sotter, pero me parece que quedaría una bomba maltosa que no sé si está tan buena tampoco. Obviamente depende del estilo. Si vas a hacer capaz una Imperial Stout inglesa, y capaz que la base de una Mari Sotter le quede espectacular. ¿Cómo es la curva de temperatura? ¿De qué estamos hablando con la curva de temperatura? En la fermentación depende de la cepa. Y si querés estresarla o no, para que te dé ésteres o no, o lo que vos quieras, digamos, ¿no? O sea, depende mucho de la cepa. Cada cepa es distinta. Para Scotch, a mí me gusta fermentarla bajito. Y con Noti tendrías que ser a 16, 17 grados como mucho y liberarla al final. Si podés tener Noti reutilizada de alguna cervecería o tuya propia, siempre reutilizada la levadura es mejor. Así que, fíjate. Eh, no sé si tenés microscopio o no, pero está bueno tener levadura reutilizada. Liberarla en la primera o segunda fermentación. No, fermentación hay una sola, no sé por qué la gente dice primera o segunda.
Como mucho segunda puede ser en la botella, cuando le agregas azúcar, que le estás agregando otro tipo de azúcar, entonces sí, ahí es una segunda fermentación porque no es la original, pero es una sola la fermentación. Está bien, sí, hay libros que dicen segunda, primera, pero para mí es una sola. Capaz que vos te referís al final de la fermentación o hay otros que le dicen descanso de diacetilo. El de acetilo no descansa, o sea, la levadura lo morfa de vuelta. Entonces, hay que tener bastante cuidado con los términos que se usan, me parece, para tratar de entender mejor tanto la guía de BJCP como la cerveza en general. Hay términos que son muy parecidos y hablar con propiedad a veces ayuda mucho. El tema del torrado y tostado, por ejemplo, es uno. El tostado es tipo pan tostado y el torrado es más tirando a café, por así decirlo. La liberás cuando te, no sé, si estamos hablando de 1050 densidad inicial y querés llegar a 1014, la liberás 1018, 1016, depende de la época del año, capaz que 1020. Si tu temperatura, digamos, hace mucho frío donde estás, capaz que la tenés que liberar antes y nunca te llega a la temperatura que necesitas. Yo la Scotch la fermento bajito y la libero ahora en verano cuando llega a 1018 y termina a 1014. Así que bueno. Bueno, si quieren les hablo un poco de cómo pienso la... Bueno, voy a darle un cierre a esto en general, si no hay otras preguntas. Y después les cuento un poco cómo pienso yo algunas cervezas. Tampoco para que se extienda mucho el tiempo, ya son 8:30. ¿Hay alguna pregunta más? No. Bueno, en definitiva lo que les quiero decir es volver a lo que les dije al principio. Hay que pensar la cerveza como un todo y no solamente hablar de maltas o de lo que sea. Por eso toda esta charla fue un poco eso. Pero después lo más importante es que conozcan las maltas y que sepan más o menos cómo van a reaccionar esas maltas cuando terminen la cerveza. Es lo mismo que les dije al principio. Si después pueden rever la charla, traten de rever la primera parte que me parece lo más básico, pero lo que más nutre, que es aprender a conocer las maltas y traten de, si van a hacer, digamos, la mejor manera de conocer maltas es tratar de hacer siempre el mismo estilo, de la misma forma, y cambiando de a poquito las maltas, ¿no? Siempre con una fermentación limpia como base. Traten de pensar la cerveza como un todo, porque la malta no es un ingrediente o un insumo que está aislado. Y a partir de ahí y de cómo se imaginan la cerveza terminada, la van a empezar a escribir en distintas capas. Y ahora les voy a comentar un poco cómo pienso yo la Scotch, pero lo que sí es distintas capas y después piensan qué intensidad le doy a cada capa, qué porcentaje de malta va a tener. Y a partir de ahí te dice la receta, ¿no? Cuántos kilos va a llevar y todo. Pero es todo en consecuencia de, digamos, digamos, no hay cosas individuales. Tenés que pensar como un todo. Bueno, ya elegí del de atrás para adelante, ya elegí la levadura, ya elegí la cantidad de alcohol, la cantidad de no fermentables, los sabores que quiero que tenga. Bueno, a partir de ahí veo qué maltas me sirven para esa cerveza. Y bueno, después también el título decía balance de maltas en cervezas no maltosas, o en otras cervezas, mejor dicho. Es como medio trillado el tema de balance. Se escucha mucha gente que no sabe nada decir, no, pero el balance, o sea, hay birras que tienen balance hacia las maltas y otras que no. Pero lo que tiene que estar en toda birra es que sea altamente tomable, excepto algunos estilos en particular, que son muy pocos, pero las birras tienen que ser todas con alta tomabilidad. Y eso es el balance que tanto se dice por ahí.
más allá del balance individual dentro del estilo que te puede decir balance maltoso, balance hacia la malta o balance hacia el lúpulo. El balance del que se habla en general es el balance general de toda la birra. Cuando vos pensás en una birra de forma holística o de forma completa, estás pensando también en el balance que va a tener en todos sus insumos, todos sus ingredientes entre sí. Por eso vuelvo a lo mismo, traten de pensar la birra como un todo y no como cosas separadas. Y esto lo aprendí relativamente hace poco, o sea, lo tenía siempre ahí en la cabeza, pero me di cuenta que encontré un balance muy copado cuando hice esta New Zealand Pils. Que me pareció, o sea, es como mi nuevo estilo favorito, ¿no? Ya venía tirando lagers, porque me gustan mucho, me parece que tienen una tomabilidad extrema, nada que ver a las levaduras ale. Y cuando hice la Saison con levadura líquida o la Juanita, que es una Scottish con levadura líquida, la levadura le da una elegancia que no te lo da otra cosa o que es muy difícil de lograr de otra forma. Muchas cervezas que consumimos todos son muy rústicas y otras están bastante equilibradas. Entonces, cuando hice esta New Zealand Pils me volvió loco y se me hizo mi estilo favorito ahora de nuevo, o por lo menos el nuevo estilo favorito que tengo es ese, porque se logró un balance en general en todo el estilo. Estaba muy bueno, pero más aún era el balance que le daba, o el soporte de maltas, mejor dicho, no tanto balance, sino el soporte que le daba a las maltas. Permitía que los lúpulos neozelandeses y australianos se luzcan mal, zarpados, y a su vez te daba la tomabilidad necesaria, porque la birra estaba bastante amarga, pero te daba una tomabilidad que era impresionante. Entonces, cuando hablo del balance de maltas en otros estilos, es que o más que balance sería el soporte. El soporte es lo que sostiene a todo el resto, es la columna vertebral. Entonces, cuando vos pensás una birra de forma total, por más que sea lupulada, no es que la malta no importa, la malta tiene que sostener todo eso. Mismo ahora que están tan de moda las Neipa, que a mí mucho no me gustan, pero sí sé apreciarlas, gracias a que Albert me llevó de viaje a Vermont y toda esa zona que probé, donde se creó el estilo, las mejores birras las mejores Neipa, digamos, que se hacen, están ahí literalmente, y probamos muchísimas. Me di cuenta de que qué importante que es el balance o el soporte de las maltas para que lo demás se luzca, en este caso el lúpulo, y en las Neipa los lúpulos más frutados, digamos, más tropicales. Y las birras tenían un mouthfeel, una sensación en boca, que eran impresionantes, pero que acá no existe. Albert capaz que se acerca bastante, creo que es lo mejor que se puede conseguir, no porque sea mi amigo ni porque lo tenga en la fábrica, pero capaz que es lo que más pruebo, porque al no gustarme tanto las birras esas, no salgo a tomar, no pruebo todas, entonces las que pruebo, hay veces que la clava tan en el ángulo que es impresionante la sensación en boca que tiene esa birra y todas o sea, yo me sorprendo por las maltas, no tanto por los lúpulos, porque ya hace 2 años creo que compartimos casi todos los días y los lúpulos, digamos, como que ya está, ya los conozco, salvo cuando trae alguna cosita nueva, más o menos ya está, la parte de los lúpulos es como que más o menos ya la tengo. Pero el tema cuando cambia un poco el gris de maltas o algo, hay veces que me sorprendo y digo, esto es una locura. Y a veces nos miramos y decimos, esto es un oro. Y después va a una competencia y saca oro y es una bomba. Pero todo gracias al balance o al soporte de maltas. Entonces, es bastante importante, por más que la birra sea lupulada, es muy importante el tema de las maltas. Entonces, traten de buscarle siempre enaltecer esos lúpulos, ¿sí?
o la combinación de algunas maltas especiales con lúpulo también te dan otras cosas. La Playmobil que sacamos con él, son las tres que hicimos, las tres tienen un aroma en particular que atraviesa a las tres cervezas. Es el mismo aroma en las tres cervezas. Por más que hayamos cambiado algunos lúpulos, hay una estructura central que se mantiene en las tres, que te da esa nota melona, sandía, que es la combinación de un tipo de malta con un tipo de lúpulo, o sea, con una variedad de lúpulo en particular. Y eso, en esa birra es donde aprendí que hay maltas que te pueden opacar algunos lúpulos y hay maltas que te pueden resaltar o te pueden dar unas notas distintas. El mismo lúpulo, cuando cambias las maltas, te dan cosas distintas. Entonces, a veces uno piensa que al hacer birras lupuladas no es importante la malta, pero es el 90% de la birra es la malta. No, el agua, perdón. Pero la malta es, no sé, en una cerveza lupulada puede llegar a ser un 30% de la birra, tranquilamente. Si le agregas un caramelo a una American IPA, la vas a destrozar. Entonces, tiene importancia. Pasa que siempre es más difícil ver la parte positiva que la parte negativa. Pero la verdad que es súper importante. Bueno, dicho todo esto, paso a comentar un poco cómo pienso la Scotch. Yo la pienso en 5 capas distintas, por lo menos la que a mí me gusta y la que hago yo. Un poco leyendo el JCP y otro poco por lo que a mí me gusta. La primera capa la entiendo como una maltosidad. El JCP te dice esto, ¿no? Que tenga maltosidad, que sea como notas a pan, a galleta inglesa. La segunda capa dice que, bueno, y lo que yo también interpreto es que tiene que tener notas a caramelo. La tercera, de butterscotch, que ahí creo que decía opcional, ahora no me acuerdo bien. Pero bueno, tiene que tener esa capa para mí, para una buena scotch, para mí tiene que tener eso. Después te dice, los mejores ejemplos puede tener frutos de carozo, entre paréntesis son ciruelas, cerezas y derivados, de frutos, digamos, rojos o oscuros, de carozo, porque si no, de carozo también puedes tener damasco y otras cosas, mango, pero en este estilo no es lo que se busca. Y la quinta capa, por más que el JCP te dice no puede tener maltas ahumadas, no sé qué, para mí tiene que tener una nota whisky, al whisky scotch. Para mí, o sea, es un toque, es muy mínimo, te diría una nota, ni siquiera una capa, porque se tiene que sentir una vez y no lo tenés que sentir más, porque si no te descalifican. Y tiene que tener esa sequedad al final del trago, ¿sí? Entonces, entendiendo todo eso, después lo traduzco a qué maltas me dan todas esas cosas y le agrego después o los porcentajes o la cantidad de kilos. Para mí es más fácil pensarla en cantidad de kilos. Entonces, para la maltosidad, el pan, la galleta y todo eso, bueno, la base es una base de Pils o puede ser Pale. Yo le agrego Múnich, que para mí cada vez que se habla de maltosidad, la Múnich es por excelencia la malta que te da más sabor rico a malta. Después, bueno, la segunda capa de caramelos puede ser bastante variada. Ahora no recuerdo bien, pero básicamente yo lo que le agrego son, bueno, caramelo 60 que les dije que me gusta bastante. También me gusta bastante la cara aroma. A veces se le puede poner Special B, Special Dex o Special W, pero para mí la Special W no va tanto porque te tira más frutos confitados, no es lo que busco en la Scotch. La cara aroma en cambio te da, en bajas cantidades te da un caramelo de flan y cuando te pasas un poquito te da estos frutos oscuros o de carozo que son opcionales, pero dice que en los mejores ejemplos puede estar, entonces me parece que está bueno. Lo cual ahí ya tengo la cuarta capa,
cuando te pasás a penitas del cararoma te da esas notas, que ahí ya esa nota está, digamos, en un escalafón más bajo, entonces ya tengo la cuarta capa ahí. Y el butterscotch, que para mí es la tercera capa, lo logro con esto de, bueno, sales, malta, hervido prolongado, la levadura adecuada, porque la 04 que uso me da algo de crema, entonces también consigo el butterscotch por eso. Y la quinta capa, que es la de whisky, a veces lo podés lograr con la capa de whisky y de sequedad, porque necesitas que la birra termine con un final seco. ¿Cómo haces para que una birra termine con un final seco si tiene densidad final 1014, que es lo que yo busco? Bueno, la tenés que buscar con maltas torradas o tostadas. Entonces, agregándole estas maltas o cebada tostada, que es lo clásico, lográs la sequedad, lográs el color también. Y a veces, cuando la birra está fresca, se le sienten algunas notas a whisky, gracias a esta cebada tostada. Después algo que me olvidé, que también le agrego, es un poquito de biscuit para lograr esa galleta inglesa que te dice el estilo que tiene que tener y que queda rico. Ahora también te pasas de biscuit y es un garrón porque es asquerosa, entonces tenés que ir de a poquito encontrándole el punto. Bueno, en cuanto a la scotch, yo la pienso así. No sé si tienen alguna pregunta o ya más o menos vamos cerrando. Pero creo que con este pensamiento pueden hacer cualquier cerveza y ya están jugando desde el green, ¿sí? O sea, no van a estar empezando de cero, sino que ya van a estar con una base bastante más sólida y bueno, van a arrancar ya con una birra copada de entrada. Así que bueno, creo que eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren decirme algo, es el momento. Sí, hago caramelización. En realidad, descubrí que el hervido prolongado es lo que más lo que más resultados me dio. Entonces, hiervo bastante tiempo. Bueno, gracias por ese comentario. Sí, está bueno pensarlo en capas. Por lo menos a mí me sirve bastante, como para ordenar las ideas, ordenar la cerveza en general, pensarla de forma total y pensar las capas que quiero que tenga y que cuando la tome quiero sentir esas cosas. Entonces, me parece que está buena la idea. Después, hay otros que lo piensan como si fuese una pintura, que la malta base es el lienzo y después le vas agregando los colores con las maltas, los colores de la pintura, ¿no? Con maltas caramelo, las notas, digamos, le vas agregando cosas y que la pintura en general en sí tiene que ser algo balanceado, equilibrado y que tenga sentido. A mí se me hace más fácil pensarlo en capas, me parece que es más divertido, digamos, a la hora de modificar cosas, es bastante más sencillo. Hervido prolongado, yo llegué a hervir hasta 3 horas. No solo en la Scotch, sino que hay otras cervezas que también les puede caber hervido prolongado. A veces en una Old Ale puede andar bastante bien. Quizás una Barley Wine. De acuerdo a lo que vos busques, digamos, ¿no? Barley Wine no sé si tanto, pero puede andar bien. En una Imperial Stout inglesa. Tal vez quede bastante bien. Está mal ponerle caramelo líquido a una Scotch. Depende de qué caramelo y cómo esté logrado ese caramelo. No conozco comercialmente caramelos copados como para agregarle. Lo que sí te digo es, si le vas a agregar caramelos, o sea, obviamente a base de azúcar, probablemente sean todos fermentecibles o fermentables y te puede llegar a quedar una cerveza bastante seca.
Así que tené cuidado con eso, porque si estás macerando alto, para justamente lograr que tenga cuerpo, que en la Scotch se necesita, tener cuidado con el caramelo. Bueno, gracias por la muy buena charla. Y sí, lo hacemos nosotros. Bueno, sí, aprovecho y tiro el chivo. Cuando quieran pasen por el tap. Síganos ahí en las ¿Me redes. escuchás? Bueno, creo que es todo. Buenísima la charla, estuve acá. Ahí están escribiendo, pero Dani, cuando quieras. Bastante, casi 2 horas. Sí, te escucho bajito. Impecable. Bueno, vamos a agradecer a Fede. Se me hizo larga, pensé que iba a ser de media hora y Ya dijiste todo 1 hora y media. sobre Malta, así que no hace falta. ¿Qué te iba a decir? ¿Querés aportar algo, Dani? Bueno, sé querés despedirte y antes de eso vamos a agradecer ahí a Ceresbi por el uso de la plataforma. Siempre se copan con esto. Bueno. Sí, dale. Sí, quería aprovechar. Quería aprovechar eso. Ah, me olvidé después de mostrarles el gráfico este. Como para que tengan una idea del tema de los IBUs y la maltosidad y todo eso. Este gráfico está en Cervezas de Argentina, lo pueden bajar de ahí. No sé cómo se hace para... Ah, creo que está compartido. Me fui a la mierda. Se me fue. Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, eso como base para entender más o menos el balance o el equilibrio del lado de maltoso o lupulado, como base lo pueden tomar, pero después es más sensorial que otra cosa. Bueno, y aprovecho a agradecer a Somos Cerveceros, a Ceresdis y a todos los que estuvieron escuchando. Gracias por escuchar y por las preguntas que hicieron. Y bueno, nada, ya los que me conocen seguramente tienen mi contacto. Si tienen alguna duda, Gracias, Fede, me pueden por contactar la por charla. Instagram Gracias, Cerebis. o al Instagram de Santina, como quieran ustedes. Y bueno, gracias Dani por el espacio y gracias a todos de vuelta. Bueno, no mucho más que eso. Gracias a todos.